Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Saludamos en el Señor a nuestras autoridades que nos presiden en el Señor, a nuestro presbítero Hugo Rodríguez Flores, a nuestro supervisor, el pastor Carlos Guerra Suárez. Les saludamos desde aquí, desde la bonita de Pérez Celedón, la iglesia cristiana pentecostal del Movimiento Misionero Mundial. Saludamos a nuestros pastores locales, el pastor Fabián Méndez, la pastora Seidy Villarreal. Saludamos también a los hermanos y hermanas de la iglesia local, muy especialmente a los caballeros. Y en esta tarde queremos darle la bienvenida al inicio de esta serie de enseñanzas llamada Las 7 Dispensaciones. Hoy vamos a dar inicio con la primera enseñanza, que es sobre la dispensación de la inocencia, para lo cual vamos a ir a la palabra en el libro del Génesis capítulo 1, del verso 26 en adelante, y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar un momentito para que el Señor se glorifique en esta enseñanza de su palabra y para que esta enseñanza llegue a su casa y sea de bendición y de edificación para tu vida y para tu familia. Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres precioso, porque tú pones a nuestro alcance estos medios, Señor, para que tu palabra sea enseñada, Padre Santo. Sea tú, Señor, seas tú, tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, hablando a cada persona, Señor amado, edificando cada corazón, y que la gloria y la honra sean para ti, amado Señor. Amén. Vamos a iniciar con esta enseñanza sobre la dispensación de la inocencia. Y quiero decirle primeramente que vamos a estar tocando 6 puntos importantes en esta enseñanza. El primero es el estado del hombre al principio de este periodo. El segundo, la responsabilidad del hombre. El tercero, el fracaso del hombre. El cuarto, las consecuencias del fracaso. El quinto, el juicio de Dios. Y por último tenemos el sexto, una luz de esperanza. En esta dispensación, en este periodo del tiempo de la historia bíblica, podemos encontrar algunos eventos importantes como la creación del hombre, la creación de la mujer, la caída del hombre y de la mujer, y el juicio de Dios y la maldición para el hombre y la mujer y la expulsión del huerto del Edén. Entonces, estamos hablando de la dispensación de la inocencia, la primera dispensación que comienza en el huerto del Edén y el estado del hombre al principio. La creación empezó, pues Dios creó al hombre y terminó con el juicio de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Por causa de qué? Por causa de su pecado, por causa de la desobediencia que tuvieron para con Dios, perdieron la inocencia y llegaron a ser castigados. El verso que leíamos al principio nos dice que en el principio creó Dios al hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, dice la palabra. Y lo puso a señorear sobre todos los animales de la tierra, sobre toda la creación. Y la palabra dice que creó Dios al hombre a su imagen y que varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, fue creado para reflejar a Dios, para ser el reflejo de Dios, la imagen de Dios aquí en la tierra. No es que era exactamente igual a Dios, porque Dios es espíritu, el hombre no lo era así, pero el hombre era la imagen de Dios en la tierra, en la creación. Y el hombre y la mujer fueron creados en un estado de inocencia. Por eso esta dispensación se llama la dispensación de la inocencia. ¿Qué quiere decir
que estaba en un estado de inocencia. Bueno, eso significa que no conocía el pecado, que la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano en ese momento, no era una naturaleza caída, era puro ante Dios su creador. Y el hombre fue colocado en un ambiente ideal, en un ambiente precioso, maravilloso, donde tenía todo lo que necesitaba, todo lo que podía necesitar para vivir lo podía adquirir de aquel lugar. Y fue sujeto a una prueba sencilla, diríamos, o podríamos pensar que era una prueba simple y sencilla de superar. Génesis 1:31 dice que vio Dios lo que había hecho. Dios se detuvo para observar lo que había creado. Y he aquí que era bueno en gran manera. Qué interesante, Dios evalúa, analiza su creación y dice, todo lo que he creado es bueno. Y eso incluye al hombre, porque el hombre era parte de la creación. Y el hombre era bueno también. Entonces, por eso decimos que estaba en un estado de inocencia. Es decir, Dios no creó un pecador. El hombre no tenía un corazón inclinado a la maldad, como lo podemos ver hoy en nuestro presente. Tanta maldad, tantas cosas que suceden. El hombre vivía en un estado de inocencia porque no conocía el pecado. Pero, sin embargo, en aquella perfección, en aquella idilidad en la que vivía el hombre, el ser humano, en aquella creación que Dios le había dado, ahí podemos encontrar que había uno entre toda la creación que era malvado, o malvada más bien, porque estamos hablando de la serpiente. Todo estaba muy bien, el hombre vivía en su estado de inocencia, pero la serpiente era malvada. Y si leemos Génesis 3:1, dice la palabra, pero la serpiente era astuta. O sea, tenía una capacidad, una inteligencia, si lo podemos llamar así, para planear y hacer ciertas cosas. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, había un ser en toda la creación que era malvado. En ese ser sí existía el pecado, sí existía una naturaleza pecaminosa y también existía un plan que era tratar de destruir, de estorbar, de estropear lo que Dios había hecho. Ahora, esta serpiente hace referencia a nuestro enemigo, a Satanás, ese que se rebeló contra Dios y nació la maldad en su corazón. Y este es el que nos dice la palabra que era astuta más que todos los animales de la creación. Entonces tenemos al ser humano en un estado de inocencia, viviendo en un lugar maravilloso que Dios le ha preparado, que Dios le ha dado, lleno de grandes bendiciones, de grandes privilegios, de grandes cosas, pero también un ser malvado, dispuesto a echar a perder lo que Dios había hecho perfecto. Y es así también como llegamos al segundo punto, que son las responsabilidades y los privilegios del hombre. Porque cuando Dios se le revela al hombre con una, valga la redundancia, revelación específica de su voluntad perfecta, Dios no solamente le da esa revelación, le da responsabilidades y privilegios al hombre. Y en este caso, si leemos en Génesis 1:28, la palabra dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios puso al hombre, ¿para qué? Para que creciera, para que se multiplicara. Le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía responsabilidades. Allí en el huerto del Edén, donde Dios puso al hombre para que viviera, tenía unas responsabilidades que Dios le había dado, y entre ellas estaba el de fructificar, de multiplicarse, y no solo eso, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de señorear sobre ella, de administrarla, porque esa era una responsabilidad que Dios le había dado. Génesis 2:15 dice que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y aquí hay otra responsabilidad que Dios le dio, dice, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer Adán en el huerto del Edén?
tenía que labrarlo y guardarlo. Esa era parte también de las responsabilidades que Dios le había dado al hombre que había puesto en aquel huerto. Pero Dios le había dado una advertencia. Dios le había dicho, sin embargo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le dice, tienen a su disposición todo lo que ven en este huerto maravilloso que yo les he regalado. Aquí en el huerto del Edén. Todo lo tienen a su disposición. Y sus responsabilidades son fructificar, multiplicarse, son labrar y guardar este huerto que yo les he regalado. Pero hay una prohibición, una única prohibición que yo les voy a dar. Y es que del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Que se abstengan de probar el fruto de este árbol. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenían permiso para todo lo demás, pero ese árbol en particular, Dios les dice, de este no coman, de ese fruto no coman, porque el día que lo hagan van a morir. Ahora hablemos también de los privilegios, porque el hombre tenía privilegios en el huerto del Edén. Dios le dijo en Génesis 1:29, he aquí os he dado toda planta que da semilla. ¿Qué le dio Dios? Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Qué había en el huerto? Alimento. Dios le dice al hombre, estos árboles que dan semilla, que dan fruto, son para ustedes, para que ustedes se alimenten, para que ustedes se sustenten todos los días. Eso les da Dios, ese privilegio. Pero también les dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, Dios les dijo, todo esto que está aquí les será para comer. Y fue así, dice la palabra. Amén. Entonces había un gran privilegio. Adán y Eva no tenían que preocuparse por el alimento, que a veces es una de las razones que más preocupa al hombre. ¿Por qué? Porque estaba ahí en el huerto. Toda planta que da fruto, que da semilla, le dijo el Señor, todo eso está disponible para ustedes. Y Génesis 2:16, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto. Que Adán tenía hambre, puedo escoger de entre todos los árboles del huerto, sean los que sean, puedo escoger de ellos para comer. Y hay algo más, algo muy interesante, otro gran privilegio que Dios le dio al hombre, porque en el verso 18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán estaba en el huerto con todos los animales, con toda aquella paz de que gozaba, Dios lo visitaba, pero le faltaba algo. Y Dios se dio cuenta. Y ese es otro gran privilegio que Dios le dio, porque dijo, vamos a hacerle ayuda idónea. Vamos a darle una compañera a este hombre para que no esté solo, porque no es bueno que esté solo. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios le hizo caer en un profundo sueño. Y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué privilegio tan grande le dio Dios al hombre? Le dio una compañera. De su propia carne, de su propia costilla sacó a la mujer. Y se la llevó al hombre, se la llevó a Adán. Y cuando Adán la vio, dijo, ahora esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. Ya entonces no estuvo solo. Al igual que todas las demás criaturas de la creación tenían una compañera, así también la tenía ahora Adán. Sin embargo, y esta es la parte, digámoslo así, más lamentable, en esta dispensación de la inocencia podemos encontrar que el hombre fracasó. El hombre no logró cumplir el objetivo, cumplir el llamado que Dios le había hecho sobre las responsabilidades que tenía y la única prohibición que tenía, y no pudo ser obediente a eso que Dios le había pedido. Y ya lo hablamos anteriormente en este mismo estudio, que había un único ser, la serpiente, que era astuta, que era malvada y que tenía un plan. Y la serpiente se presentó delante de la mujer. Génesis 3, verso 2 dice que la serpiente se le acercó a la mujer y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió,
del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La serpiente se presenta, digámoslo así, conociendo la verdad, pero tergiversándola, torciéndola, diciéndole a la mujer, con que Dios ha dicho que no coman de ninguno de esos árboles. Dios no dijo eso en ningún momento. Dios dijo, coman de todos menos de este. Y Eva le es clara en eso, le dice, no, Dios nos dijo que podemos comer de estos árboles. Pero en el verso 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente viene con un plan. El enemigo viene con un plan, porque el enemigo siempre va a querer estropear lo que Dios ha hecho. Y se acerca a la mujer con una media verdad que viene siendo una mentira. Y entonces la serpiente le dice, no moriréis. Ustedes pueden comer del fruto y no van a morir. Y en el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea qué astucia y qué osadía la de esta serpiente decirle a la mujer, Dios les mintió. No es cierto lo que Dios les dijo, no es que ustedes van a morir, no. El día que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, ese día ustedes van a ser como él y van a conocer el bien y el mal. Y entonces la mujer no pudo pues soportar aquella tentación, fracasó en su intento de soportar la tentación. ¿Y qué terminó haciendo? Bueno, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Como dice el dicho, por los ojos entran las cosas. Y la mujer vio el fruto y lo vio que era bueno. O sea, la serpiente de alguna manera ya había logrado en parte su objetivo. Y no solamente vio que era bueno para comer, sigue diciendo, y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, o sea, vio que era bueno, que era agradable y que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya aquí pasamos a algo más profundo, porque pasó de ser algo que era atractivo, pasó de ser algo que parecía ser bueno, a ser algo que era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. En el corazón de Eva nació su deseo de ser como Dios. ¿Y qué hizo Eva? Como consecuencia, sigue diciendo la palabra, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué sucedió? Lo inevitable. Lo que pasa una vez que le hemos fallado a Dios, la caída, el fracaso del hombre. Porque dice que, la palabra dice en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tanto de Adán como de Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se fueron a buscar con qué cubrir su desnudez, con qué taparse. Se hicieron delantales. Entonces, nos damos cuenta que el hombre en esta dispensación de la inocencia fracasó, porque desobedeció a Dios, porque un mandato de no probar de uno de los árboles no lo pudo cumplir. ¿Y qué sucedió? Desobedecieron a Dios y sus ojos fueron abiertos. Es ahora entonces el momento de hablar de las consecuencias de este fracaso. ¿Por qué? Porque toda vez que le fallemos a Dios, que caigamos en pecado, hay un fracaso. Y solamente Dios nos puede sacar de allí. Y la primera consecuencia la podemos encontrar como una separación de Dios. Se rompió la armonía perfecta y la comunión que había con Dios. Al principio había una comunión perfecta con Dios. Dios venía al huerto y podía hablar con Adán y Adán con él. Pero ahora esa comunión, esa unión que había, esa relación especial entre Dios y Adán, entre Dios y el hombre, se cortó. Y entonces, ¿qué sucede? Viene Dios al huerto, viene a buscar a Adán, viene a buscar al hombre. Y en 3:8 dice la palabra, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Antes no hacía eso. Es más, la palabra no lo dice, pero yo estoy seguro que Adán estaba esperando que Dios llegara para hablar con él. Seguro lo anhelaba con ansias, pero ahora él y su mujer están escondidos. Se dan cuenta que Dios anda en el huerto y están escondidos. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Dios nos ama a nosotros, pero jamás amará el pecado. Y en este caso, pues ellos se escondieron. Y el verso 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y viene la otra consecuencia, la confrontación. Es difícil cuando nos confronta nuestro papá, nuestro jefe, pero qué difícil debe ser confrontado por Dios. Y Dios los confronta. Génesis 3:11 dice que Dios les pregunta, bueno, ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿De dónde nació esa idea que ustedes tienen de que están desnudos? ¿Por qué se andan escondiendo de mí si antes no lo hacían? Y aunque Dios sabía lo que había pasado, les hace la pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Probaste? ¿Desobedeciste aquel mandato que yo te di? Porque Dios los está confrontando. Y el hombre le dice, quizá de manera sutil, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán le dice, esta mujer que usted me dio de ese fruto, de ese árbol, y yo lo vi bueno y comí. Y entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Entonces Adán dice, la mujer me dio del fruto y yo comí. Y la mujer dice, la serpiente vino, me engañó y yo comí de ese fruto. Y como resultado de esto, entonces viene algo más grave, más serio, que fue la maldición de parte de Dios para la mujer, para el hombre y también para la tierra, por ser parte de las posesiones que el hombre tenía. ¿Y por qué vino esta maldición? A causa de la desobediencia. Dios maldijo también a la serpiente, porque en el verso 14 le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición para la serpiente, de la condición en la que va a vivir y va a andar de ahí en adelante. Pero también le dice, y pondré enemistad entre tu simiente, o sea, entre la descendencia de la serpiente y la de la mujer. ¿Y cuál fue el castigo o la consecuencia de esto o de la maldición para la mujer? A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué le dice Dios a la mujer? Cuando vayas a tener hijos te va a doler. Y no solo eso, tu deseo va a ser de tu esposo, de tu hombre. ¿Y cuál fue la maldición para la tierra? Bueno, Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Y en el verso 14 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Pasa de ser de un lugar precioso donde lo tenía todo, que era el huerto del Edén, a un estado de maldición para la tierra en que él va a tener que trabajar, y dice que le va a producir ¿qué? Espinos y cardos. Y al hombre le dice en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Antes todo estaba a la disposición ahí alrededor en el huerto, en cada uno de aquellos árboles y todo lo que Dios le había dado, pero ahora le dice, usted va a tener que ir a trabajar, va a tener que ir a ganarse con el sudor de su frente lo que usted se va a comer. Y le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos que hay unas consecuencias serias de esto. Hay una maldición para la serpiente, hay una maldición para la mujer, hay una maldición para el hombre y también para la tierra. Porque el pecado, lo veamos como lo veamos, trae maldición a la vida del hombre. Trae severas consecuencias para nuestra vida. Y es así como llegamos al punto número 5, que es el juicio de parte de Dios. ¿En qué consistió ese juicio? El hombre y la mujer fueron expulsados del huerto. Después de vivir todo aquel tiempo que vivieron en el huerto, aunque la palabra no dice cuánto tiempo, pero ahora viene un juicio de parte de Dios, porque el pecado, si no procedemos al arrepentimiento y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, atrae el juicio de Dios a nuestra vida. Génesis 3:22 dice que Dios dijo al hombre, he aquí, que Dios dijo del hombre, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. De alguna manera, con aquel
lo que había pasado a causa de la desobediencia. Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Los ojos, dice la palabra, que habían sido abiertos, los ojos de ellos. Y ahora Dios dice esto. Y en el verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué hizo Dios? Los sacó, los expulsó, los echó fuera de aquel lugar que una vez les había dado para que se multiplicaran, fructificaran, lo guardaran, lo labraran. Ahora los está expulsando de este lugar. Y dice, echó en el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No solamente el hombre fue expulsado del huerto del Edén, Dios pone un ángel que guarde aquel lugar. No sea que el hombre quiera devolverse, no sea que quiera regresar al huerto y ir a probar el árbol de la vida y vivir eternamente. Hay una consecuencia, hay un juicio de parte de Dios y este hombre, esta mujer fueron expulsados del huerto del Edén para siempre. Pero no todo está perdido. En cada una de estas dispensaciones en que vamos a hablar de un trato específico de Dios, nos vamos a dar cuenta que no todo está perdido. Al final hay una luz de esperanza. Y ese es el último punto que vamos a tocar en la enseñanza del día de hoy. Una luz de esperanza, una esperanza gloriosa de redención por parte de Dios. El plan de Dios para con el ser humano no muere ahí. No muere con Adán, no muere con aquella expulsión del huerto del Edén. Tuvo sus consecuencias, tuvo sus dificultades, tuvo el castigo para Adán y Eva, pero todavía queda una luz de esperanza. Aquella imagen se estropeó, la imagen de Adán y Eva hechos o creados a imagen de Dios, pero todavía nos queda una luz de esperanza, de restauración. ¿Y dónde encontramos eso? Bueno, en Génesis 3, 14 y 15, la palabra nos enseña, dice que Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primero maldijo a la serpiente. Y ya eso lo hablamos un poquito, pero el verso que más me interesa es el verso 15, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente, usted vino, hizo de las suyas y engañó a esta mujer y logró su cometido, pero yo voy a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Yo voy a poner esa enemistad y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué dice? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mientras la serpiente había herido o le dice que va a herir a la mujer, ¿qué dice la palabra también? Que la mujer le aplastará la cabeza, le herirá la cabeza a la serpiente. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué dice este verso que nos enseña? Que un día, que llegaría el día en que uno de la descendiente de la mujer, de la simiente de la mujer, iba a obtener la victoria sobre la serpiente. Y ese alguien es nuestro Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, que un día murió en la cruz del Calvario y nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Y cómo, pues, podemos decir que esta luz de esperanza se manifiesta? Bueno, hay una línea mesiánica. Hay una línea mesiánica que la podemos trazar desde Adán, pasando por Abel, por Set. Y si analizamos en el Evangelio de Mateo, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, podemos trazar la línea completa desde Jesucristo hacia atrás, llegando hasta el tiempo de Adán. Entonces, ya para terminar, 1 Corintios 3, 21, 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por Adán entró la muerte y el pecado a la humanidad, pero la luz de esperanza, el cumplimiento de la palabra se da porque dice que también por un hombre entró la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la luz de esperanza. Y conforme vayamos avanzando en cada una de estas enseñanzas, usted va a ir viendo esa línea mesiánica que parte desde allá, desde Adán, y la vamos a encontrar por todo el Antiguo Testamento,
hasta llegar al momento en que Juan el Bautista empieza a predicar sobre uno que vendrá, hasta que venga Jesucristo, hasta que Él muera en la cruz del Calvario, hasta que se cumpla la promesa de una esperanza gloriosa de redención para nosotros. No todo estaba perdido. El pecado ciertamente fue una desgracia, una maldición para el hombre, pero en Cristo Jesús encontramos la respuesta para eso, tal como Dios lo había prometido. Que el Señor le bendiga de manera poderosa. Le instamos, le invitamos a seguir viendo nuestras enseñanzas, a que pues visite nuestro canal de YouTube, vea estas enseñanzas también en el Facebook y haga sus preguntas si usted las tiene, que se las vamos a estar respondiendo. Que el Señor le bendiga. Amén y amén. Mi corazón